Hola, buenas noches. Soy Juan Suárez nuevamente, de la Comisión 12 de Matemática 1, de la Facultad de Arquitectura. Este debe ser el día 500 de la cuarentena. Y hoy comenzamos con un tema, otro tema de física, que es la electricidad. Y para eso vamos a hacer un ejercicio en el número 2. Y como vamos a aplicar la ley de Ohm, vamos a definirla. Acá la tienen escrita. Es la relación existente entre conductores eléctricos y su resistencia, que establece que la corriente que pasa por los conductores es proporcional al voltaje aplicado en ellos. Acá tiene un esquema de lo que es la fórmula. Creo que es la más fácil de recordar, porque pueden asociarlo con la palabra o el nombre Virginia. Tienen B, que es el voltaje, por la diferencia de potencial, es igual a I, que es la intensidad de corriente, por la resistencia. Estos dos esquemas del costado es simplemente el despeje, tanto de la intensidad de corriente, que les quedaría como voltaje sobre resistencia, o si le piden hallar la resistencia, al despejar le va a quedar como el voltaje sobre la intensidad de corriente. Entonces la actividad 2, en la parte A, nos dice que una lámpara conectada a un toma corriente de una casa recibirá un voltaje de 220 volts y por el filamento de dicha lámpara circulará una corriente de 3,5 amperes. ¿Cuál es el valor de la resistencia de este elemento? Bueno, veamos los datos. Nos dan el voltaje y nos dan la intensidad de corriente. Por lo tanto, de la fórmula original, vamos a despejar la R. Por lo tanto, nos queda R es igual a voltaje sobre intensidad. Tengo 220 volts dividido 3,5 amperes. Esto es igual a 62,86 ohms, que es la unidad de medida para la resistencia. En este caso vamos a decir que su valor es casi 63 ohms. Vamos a ver un pequeño video con la representación de esto que acabamos de hacer. Tengo un simulador de circuitos. Este es un circuito en serie, bastante básico. Vamos a tratar de reproducir las unidades que nos da el ejercicio. Por lo tanto, vamos a poner una batería de 100 volts y la otra de 120. Vamos a poner un interruptor para ver cómo funciona. Vamos a poner una lamparita. Vamos a aplicar la resistencia, que como habremos visto, el resultado que sacamos en la práctica era de 63 ohms. Ahí está, 63. Y vamos a completar el circuito con un amperímetro que nos va a decir cuál es la intensidad de corriente que circula por este circuito. Cerramos el circuito y vemos cómo enciende la lámpara. Acá estamos viendo el recorrido de los electrones. Ahora en un momento lo voy a cambiar al esquema convencional, que es para que vaya el voltaje de positivo a negativo. Lo ven en color rojo, circular la corriente. Y el resultado es casi 3,50, que era el dato que nos daba el enunciado. Para agregar simplemente es que la intensidad de corriente en un circuito en serie es siempre la misma en todo el circuito. Y ya veremos en otro video algún tema más sobre circuitos en serie. Vamos a completar esto con otro esquema de la ley de Ohm. Tenemos la fórmula que tenemos antes, voltaje igual a intensidad por resistencia. He tratado de poner algunos valores similares, aunque el simulador no me lo permitía. Está dividido por 100, en este caso el voltaje. Esto en vez de tener 3,5 amperes, tiene 34,9 miliamperes. Pero quiero usar las unidades más o menos similares. Y vamos a dejar
La resistencia es el 63 ohms. Vamos a ver qué es lo que sucede si yo aumento el voltaje. Fíjense, nos decía la definición, es proporcional a la intensidad de corriente. Si subo el voltaje, también aumenta la intensidad de corriente. Ahora, si yo subo el valor de la resistencia, lo que va a hacer es que necesito mantener el mismo voltaje, lo que hace es reducir la intensidad de corriente. Bueno, eso es la ley de Ohm, espero que se entienda. Estamos de vuelta, vamos a ver la parte B de la actividad. En este caso nos dice, si la lámpara se conecta a una batería que proporciona una tensión de 12 voltios, ¿qué valor tendrá la corriente? ¿Qué ha pasado acá? Y lo que nos cambian es el voltaje o diferencia potencial. En vez de 220, vamos a trabajar con 12 voltios. Vamos a tomar para ello la misma resistencia obtenida anteriormente y despejo la I entonces de la fórmula general. Me va a quedar I es igual a voltaje sobre resistencia. En este caso aplico los 12 voltios, que es el nuevo dato de este enunciado, lo divido por los 63 ohms de la resistencia que obtuve anteriormente, y esto nos da 0,19 amperes. Vamos a ver también otro pequeño video donde mostramos esto. Entonces acá lo que vamos a hacer es poner una batería de 12 volts. Vamos a armar el circuito. Le pongo un interruptor nuevamente. Le agrego el amperímetro. Y la lámpara. Le voy a dar una resistencia de 63 ohms. Si tenemos los datos completos, vamos a ver qué intensidad de corriente nos da acá cuando cierre el circuito con el interruptor. Ahí está el resultado, son los 0,19 amperes. Voy a pausar acá un segundo el video para que vean, como verán, la luz que emite esta lamparita es mucho menos, estos rayos son mucho más chicos que en el ejemplo anterior, donde tenemos una batería, una diferencia potencial de 220 volts. Con esta pila tan chiquita de 12 volts, se ve que no, a esta resistencia no alcanza a darle tanta luminosidad. Bueno, ahora vamos a volver a la parte C del ejercicio, que nos dice, si la lámpara se conecta a otra batería y por ella circulan 1,5 amperes, ¿qué voltaje aplica la batería? Usamos la ley de Ohm nuevamente. Pero en este caso nos piden el voltaje, con lo cual no tengo que despejar nada. Simplemente reemplazo por los datos. La intensidad de corriente será 1,5 multiplicado por los 63 ohms de la resistencia. Y eso me da un resultado de 94,5 volts. También tenemos un videito para eso. Vamos a verlo a continuación. Vamos a ver, el esquema es similar al anterior. Acá vamos a reemplazar esta batería y aumentarla al resultado que nos dio antes. 94,5 volts. Ahí lo pueden ver. Cerramos el circuito y vemos que ahora sí, con mucho más voltaje, la luz irradia una luz más intensa y el amperaje es 1,5 como nos daban en los datos, al igual que 63 ohms también venía de los datos. Bueno, esto es todo para el ejercicio número 2. Nos vemos en algún otro video. Hasta luego.